La lectura bíblica del día de hoy se encuentra en Hebreos capítulo 12, versos 1 al 2. Y dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Me encanta ese pasaje. Hace una metáfora o una similitud con un corredor olímpico. Así que el tema de hoy: ¿cómo perseverar en la carrera de la fe? ¿Cómo nosotros los cristianos podemos perseverar en la carrera de la fe? Se desconoce quién fue el autor o el escritor de la carta a los Hebreos. Se piensa que fue escrita alrededor del año 67 a 69 después de Cristo, antes de la destrucción del templo. Al parecer todavía estaban activos los sacrificios de animales y también en el templo. Pero se piensa que fue escrita por algunos de los apóstoles o algunos de los colaboradores de ellos, pero en realidad nadie se ha puesto de acuerdo en quién precisamente la escribió. Lo que sí podemos estar seguros, que el autor y escritor de toda la Escritura es Dios, es el Espíritu Santo. Así que Él es el autor y el escritor de esta carta. Por el contexto de la carta podemos notar que algunos de estos cristianos hebreos habían recibido el mensaje de salvación, pero estaban confrontando dificultad en dejar atrás el sistema religioso judío, como el cumplimiento de la ley, los sacrificios para justificación, y no habían depositado toda su fe y esperanza solo en Cristo para salvación y vida eterna. Teniendo esto en cuenta, nosotros hoy día, y también que algunos estaban posiblemente iban a afrontar una persecución intensa, y nosotros hoy día, teniendo esto en cuenta, que las mismas necesidades que tenía la iglesia de los hebreos en aquel entonces son las mismas necesidades que tenemos hoy día la iglesia de Cristo. Así que hoy vamos a estudiar este pasaje, estos dos versos, y vamos a encontrar aquí 4 consejos de parte de Dios para su iglesia, para usted y para mí, para que nos ayude a perseverar en la carrera de la fe. La palabra perseverar significa mantenerse firme en un compromiso. Cuando nos referimos a perseverar como cristianos, es mantenernos firmes en el compromiso que hemos hecho con Dios y lo demostramos con fidelidad a Él. Así que, teniendo esto en cuenta, voy a tratar de no ser muy extenso, el tiempo más o menos para saber, ¿verdad? ¿Dónde es que está el reloj aquí? A mí se me olvida. Ok, allá. Vamos a comenzar, y si tengo que saltar algunas partes para terminar a tiempo, lo voy a hacer. Lo resumo, ¿ok? Bueno, vamos entonces al primer verso, que es el Hebreos 12:1, y veamos lo que Dios nos quiere decir a través de su palabra. Por tanto, dice el autor, el escritor divino en esta parte, por tanto, esto nos da a demostrar que
por lo que está escrito anteriormente, él está haciendo referencia a lo que está escrito anteriormente. En otras palabras, es lo que está diciendo, por las razones anteriores que le acabo de mencionar, ustedes deben hacer esto. Dice, por tanto, por esas razones que le acabo de mencionar en el capítulo 11, y ahora estando en el capítulo 12, nosotros también, se incluye él y los que iban a recibir la carta en aquel entonces, pero sabemos que hoy día es usted y yo. Teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Vamos a ver la parte A de este verso. Dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. El autor se está refiriendo a una multitud de testigos que él acabó de mencionar en el capítulo 11. Y ese capítulo 11, la mayoría de ustedes saben que se ha considerado como el salón de la fama de los hombres de la fe. Así que el escritor nos está alentando a nosotros, y ese es el primer consejo de parte de Dios. El primer consejo de parte de Dios para nosotros poder mantenernos en la carrera de la fe y perseverar es ser animados por la vida de los héroes de la fe. Ser animados por la vida de los héroes de la fe. Así como un corredor olímpico de campo traviesa comienza su carrera, y Dagoberto sabe de eso porque él corre. Comienza su carrera y sabe que todo corredor olímpico siempre tiene personas alrededor alentándolo. Dale, dale, ahí, estás llegando. Dios nos dice a nosotros hoy que nosotros como corredores de la carrera de la fe debemos comenzar poniendo nuestros ojos, escuchando, no poniendo nuestros ojos, nosotros ponemos nuestros ojos en Jesús, que eso al final. Pero nosotros tenemos que estudiar la vida de los héroes de la fe para ser alentados por las obras que Dios hizo en sus vidas. Cuando nosotros estudiamos la vida de los héroes de la fe y vemos las dificultades que tuvieron, cómo creyeron y obedecieron a Dios, cómo Dios obró en sus vidas, que no todo les fue fácil, que tuvieron muchas dificultades, pero aún se mantenieron fieles a Dios y Dios siempre fue fiel a ellos. Y al final Dios le dio la victoria, el galardón, la vida eterna. Entonces, al nosotros estudiar sus vidas, vamos a recibir ánimo, porque si Dios lo hizo con ellos, también lo hará con usted y conmigo. Así que vamos un momentito rapidito a mirar solamente algunos versos del capítulo 11 de Hebreos. Y vamos a comenzar con un verso que es muy conocido. Y me propuse en mi corazón, porque este verso es sacado fuera de contexto muchísimo, pero me puse en mi corazón no decir lo que no significa, sino decir solo lo que significa. Solo lo que significa. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Primero el autor nos está diciendo que la fe es la certeza, es la seguridad de lo que se espera. Y si yo espero algo, es porque alguien me tiene que haber prometido algo. Yo no puedo, si a mí me dice, vamos a decir, Dagoberto nuevamente, disculpe, Mario, tú me prometiste que ibas a hacer esto y aquello aquel día. Y yo dije, pero Dagoberto, si yo ni he hablado contigo, ¿cómo él puede esperar que yo haga algo por él si yo nunca se lo prometí? Ya vemos cómo este verso se interpreta él mismo. Así que es pues la fe, la certeza, la seguridad de lo que se espera, de las promesas, de una promesa. Pero ¿quién es el dador de esa promesa? Y dice la convicción de lo que no se ve. Esas promesas son las promesas que Dios nos ha dado a través de su palabra. Este pasaje lo pudiéramos traducir de esta manera, de estas dos maneras. Es pues la fe, la seguridad de que Dios existe. Y aunque no lo he visto,
estoy convencido de que Él es real. Ninguno de nosotros hemos visto a Dios cara a cara. Ninguno hemos visto el paraíso. Pero usted está hoy aquí, ¿qué? ¿Por qué usted está hoy aquí? Porque usted creyó a Dios. Porque usted creyó en lo que dijo Dios de sí en su palabra. Porque usted depositó toda su fe en Él. Y ahora usted, con su convicción en lo que creyó, ha cambiado su vida. Y en vez de estar en algún otro lugar un domingo, que no es nada malo hacer vacaciones, sí, pero de las personas que todos los domingos lo que quieren es estar en la playa, haciendo otras cositas por ahí, nunca buscan de Dios. ¿Por qué ellos lo hacen? Porque ellos no han creído a Dios. En cambio, usted se ha apartado del mundo. Usted no quiere hacer las cosas que antes hacía. Usted trata de vivir una vida en obediencia, de agradar a Dios. ¿Por qué? Si nunca ha visto a Dios. Porque ha creído en su palabra, en su revelación a través de las Escrituras. Es pues la fe, otra manera de traducirlo, es pues la fe, la seguridad que Dios cumple sus promesas. Y aunque no lo veo en medio de la situación, estoy convencido que así Él lo hará. Esa es la verdadera fe. La palabra que se traduce como fe, por eso es importante buscar las palabras. La palabra que se traduce como fe del griego al español significa fe. Se traduce también como creer, se traduce también por fiel y también se traduce por fidelidad. Y esa palabra significa las tres cosas en conjunto. Significa, y esto es de la concordancia, esto no me lo inventé yo, dice, la palabra fe significa credibilidad y convicción de la veracidad de Dios. De que Dios es real, aunque usted no lo haya visto, usted ha creído. También significa confianza en Cristo para salvación y constancia en esa profesión. No es solo creer, no es solo pensar, es una convicción. Cuando tenemos una convicción, nosotros tenemos una convicción en lo que hemos creído, vamos a actuar conforme a lo que hemos creído. La fe bíblica es la habilidad dada por Dios para confiar en el futuro que Dios nos ha prometido, que Dios nos ha escrito por nosotros. Romanos 10, 17 lo dice muy claro. La mayoría de ustedes lo sabe de memoria. Así que la fe es por el oír, y el oír, ¿por qué? Por la palabra de Dios. En otra palabra, la fe es por el oír al oír la palabra de Dios. La fe tiene que ser depositada en algo que se conoce. Tiene que haber un conocimiento. Si entonces no fuera fe, porque ¿en qué voy a depositar la fe si no tengo un conocimiento de una promesa? Por ejemplo, si yo me monto en un avión, aunque esto es diferente tipo de fe, estamos hablando de una fe que no se ve, pero los aviones, nosotros tenemos fe en cosas que vemos todos los días. Si yo me monto en un avión, es porque yo sé que ya eso se ha comprobado, que hay miles y miles de vuelos diarios que uno lo lleva a algún lado y ya yo tengo conocimiento de que el avión me va a llevar del punto A al punto B. Pero si yo nunca hubiera visto eso, nunca hubiera visto aviones y hubieran pasado años que sabemos que los aviones viajan y hubiera venido una persona y me dice, mira Mario, yo me acabo de construir este objeto que te puede llevar de aquí a Puerto Rico, ¿te quieres montar? Yo digo, no muchacho, yo no voy a montar. ¿Por qué? Porque no tengo el conocimiento de que eso me va a llevar de aquí a allá porque no lo he visto. Por eso, la fe que nosotros tenemos en Cristo no está basada en lo desconocido, sino está basada en lo que Él nos ha revelado, como dije anteriormente, a través de sus Escrituras.
Y como nosotros creemos en esas escrituras, ahora estamos convencidos y lo demostramos con un cambio de vida conforme a las escrituras, ¿verdad? No perfecto, pero buscando esa perfección. Voy a dar un ejemplo rapidito para a ver si podemos entender esto de lo de la fe y del conocimiento. Había un hombre que quiso, en un tiempo de invierno, quiso cruzar el río Mississippi, que estaba congelado. Había un puente y era muy alto y le iba a tomar mucho tiempo tomar el puente. Así que este señor dijo, bueno, yo creo que el hielo es suficientemente grueso para sostenerme. Así que él dijo, voy a cruzar, no voy a tomar el puente, voy a cruzar el río congelado, por el hielo. Comenzó a caminar, pero como a mitad de camino comenzó a pensar, wow, ¿y si este hielo no es lo suficientemente grueso y caigo en el agua? Voy a morir, nadie, mi familia no van a saber qué me pasó, dónde estoy. Así que sintió temor, comenzó a caminar lentamente para atrás. Después se asustó un poco más y se acostó para distribuir el peso y comenzó a arrastrarse para atrás. De momento comienza a oír el hielo, un ruido como del hielo rajando y se hacía más fuerte y más cercano a él. Así que con tanto miedo levantó y miró y cuando vio a un hombre con un trineo lleno de madera y caballos cruzando el hielo. ¿Cuál es la diferencia? El hombre que fue caminando sobre el hielo no tenía conocimiento del grueso del hielo. Él solamente se puso su fe sobre su fe. Él pensó que el hielo estaba suficientemente grueso, pero a mitad de camino tuvo miedo y como no tenía conocimiento del grueso del hielo, dijo, mejor yo me voy porque no sé si me va a aguantar. En cambio, el hombre que iba con el trineo, con la madera y con los caballos, ya él había hecho un agujero en el hielo. Ya él sabía qué grueso era el hielo. Ya él sabía que no solamente iba a aguantar a él, sino a 3 trineos. Así que él iba con toda confianza porque sabía que el hielo es grueso. Eso es lo mismo que nosotros tenemos que hacer con Dios. Cuando Dios nos dice algo a través de las escrituras, nosotros tenemos que creerle y andamos por fe porque hemos creído las promesas que nos ha dado en las escrituras. Eso es la fe, depositar, aunque no lo he visto, confío porque el que me dio la promesa es el Todopoderoso. Ahora vamos rapidito a ver, esto es rapidito, algunos versos aquí en Hebreos, el capítulo 11. Miren lo que dice el verso 2, el 3, verso 3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que no se ve fue hecho de lo que no se veía. Vemos cómo el contexto nos da claridad a lo que ese verso quiere decir en verdad. Dice que Dios creó el universo. Nosotros no estuvimos cuando Dios creó, no había nadie si Él creó de la nada. ¿Cómo nosotros hemos creído y estamos convencidos que Él lo hizo? Por su palabra, porque lo estudiamos en Génesis y hemos creído a lo que Él ha dicho. Mire lo que dice sobre Abel, verso 4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Podríamos decir que aquí vemos el primer mártir del Antiguo Testamento. A este mártir la fe le costó la vida. ¿Por qué? Porque él creyó a Dios. Él obedeció a Dios. Dios había exigido que en sin sangre no hay perdón de pecados. Así que él trajo lo más lindo, la oveja, el becerro más lindo, bello y hermoso, como Dios había estipulado para hacer expiación por el pecado. En cambio, Caín
no creyó a Dios, él creyó, pero Caín no creyó, trajo frutos de la tierra. Eso no es lo que Dios había ordenado. Y tuvo celo. Pero Dios dice que él miró a Abel y su ofrenda con agrado. En otras palabras, Dios miró el corazón obediente que le creyó a Dios y trajo lo que Dios había estipulado. En cambio, Caín no le creyó a Dios y no tenía convicción y lo demostró porque trajo lo que él pensó. Vamos a estos dos últimos rapidito. Después, si ustedes quieren, deberían leer este capítulo. Si no lo ha leído, de todos los héroes de la fe. Usted va a encontrar que dice, por la fe, Noé obedeció. Por la fe, Abraham obedeció. Por la fe, José obedeció. Por la fe, Sara obedeció. Dice, verso 7, dice, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Qué tremendo ejemplo, que es el contexto de este verso que acabamos de leer, el 1. Porque imagínense a Noé, 120 años construyendo un arca donde nunca había llovido, que ni se imaginaba eso. Y Dios lo llamó y le dijo, construye un arca, porque voy a traer un diluvio. Le dio las especificaciones. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo Noé? Noé oyó a Dios, le creyó, como estuvo convencido que él decía la verdad. Sí, Señor. Se levantaba por 120 años cada mañana a trabajar arduamente a construir el arca que Dios le había ordenado. Mientras todo el mundo se burlaba de él, que este está loco. Pero él creyó porque él tenía sus ojos centrados en Dios. Ese es el primer consejo. Ser animados por la vida de los héroes de la fe. Debemos estudiar la vida de todos estos siervos del Señor para ver cómo Dios obró en sus vidas, cómo nunca los dejó, los abandonó, cómo y los usó para hacer cosas grandes. La vida de José. Lo trataron de matar sus hermanos, vendido como esclavo, años preso. Pero en todo eso, él estaba bajo la voluntad de Dios porque Dios estaba preparando un camino para utilizarlo a él. ¿Para qué? Para salvar a su pueblo. Que de ahí vendría el linaje de David y la salvación para todos. Y lo puso segundo en mando sobre Egipto. Esa es la fe, creer en Dios, creer a Dios y como he creído en su voluntad, he creído en su palabra, he creído que Él es el Todopoderoso, que para Él nada es imposible, yo deposito toda mi fe y esperanza en Él, ahora sí puedo descansar en Él, porque no estoy poniendo mi fe sobre mí, yo no tengo ningún poder, Él sí lo tiene, descanso en Él. La fe no es que yo voy a escribir mi futuro, sino que Dios ha escrito mi futuro y yo busco esa voluntad. Vamos ahora rapidito al verso, continuamos el verso 1, ahora dice, el segundo consejo, lo podemos encontrar en la parte B de este verso, dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Despojarse es desechar, alejarse de todo peso. Peso es una carga, un estorbo. Alude a una persona que está doblada así por el peso que tiene y se le hace difícil para caminar. Ningún corredor o atleta en una maratón va a aumentar de peso o va a llevarse unas botas pesadas, unos maones, un jacket bien pesado para correr la carrera, ¿verdad que no? Buscan que los tenis que sean los más livianos, los pantalones, las camisas que sean más livianas, se mantiene en su peso, hace ejercicio, todo eso, se quita todo ese peso extra para poder correr la carrera livianamente. Así que Dios nos aconseja a nosotros que nosotros tenemos que despojarnos, desechar, alejarnos de todo peso
y del pecado que nos asedia. Aquí el peso, si lo ponemos lo buscamos en el contexto del libro de Hebreos, aquí está hablando de algunos cristianos hebreos que habían oído y entendido el evangelio, pero que estaban encontrando dificultad para poner toda su fe y esperanza en Cristo y todavía querían hacer sacrificio para salvación y justificación. Por eso el autor está diciendo aquí que se quiten de ese peso, que pongan toda su fe y esperanza solo en Cristo, el autor de nuestra salvación y consumador de nuestra salvación, el sumo sacerdote. Después de ese sacrificio ya no hay más sacrificio. Ese es el sacrificio, santo, perfecto y agradable a Dios, el único. Entonces, ¿cómo lo podemos nosotros aplicar a nosotros hoy día? Porque nosotros no somos judíos y nunca hicimos sacrificios en esas cosas. Al contrario, conocimos el evangelio ya a Cristo, ¿verdad? Lo podemos aplicar cuando dice de que nos despojemos de todo peso, despojarnos del orgullo, doctrinas y enseñanzas que son erróneas, tratando siempre de buscar la verdad, no dejarse convencer por algunas enseñanzas sin uno investigar para ser libres en Cristo. También quitarnos sentimientos de culpabilidad. A veces hay personas que estamos en Cristo y ya Cristo nos ha perdonado y limpiado de todo pecado. Y a lo mejor podemos estar arrastrando con cosas que hicimos en el pasado y sintiéndonos culpabilidad. Y ya nos hemos santificado y ya estamos buscando a Dios de todo corazón. Pero todavía no nos perdonamos cuando ya Dios nos ha perdonado. Puede haber mujeres en el evangelio, no aquí, pero en otros lugares, ¿verdad? Que a lo mejor tuvieron un aborto. O personas que piensen, no fui un buen padre, no fui una buena madre, no fui un buen hijo, no fui una buena hija. Y siguen cargando con esa carga, con ese peso, y le impide servirle al Señor y alabar y agradar al Señor de todo corazón, porque no se sienten dignos. Sepa que ninguno es digno. Solo el Cordero es digno. Por eso Dios dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Es el único que puede complacer a Dios. Por eso que yo tengo que poner mi fe solo en Él. Porque Dios imputa su justicia en mí por la fe. También dice que nos debemos despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. Asediar es rodear por todos lugares. Así como un corredor en la carrera que está tratando de permanecer corriendo y está entrenando, a lo mejor le viene el cansancio, a lo mejor le tiene tentaciones de dejar de entrenar, a lo mejor quiere irse a tomar por una noche. No, pero él ha decidido que quiere entrenar porque él está preparándose para la carrera. Debemos alejarnos de todo el pecado que nos asedia. Debemos echar fuera y alejarnos de todo lo que nos impide avanzar en la carrera de la fe. Legalismos o libertinaje. Tenemos que tener un balance. En una ocasión, ustedes lo conocen, no voy a decir el nombre, la mayoría aquí lo conoce, pero un maestro de aquí de la iglesia del Nazareno estaba en una clase y él dio testimonio de algo. Siempre se me quedó. Él dijo que cuando su hija era pequeña, no sé qué edad, no recuerdo, vamos a decir algunos de 10 años o algo, no sé, en la escuela había un baile de los padres y sus hijos. Y él fue con su hija, estaban todos sentados a la mesa. Y cuando comenzaron a bailar, él era nazareno y los nazarenos, decía él en aquel entonces, no bailan. Así que su hija deseosa de bailar, él se quedó sentado con ella, mientras todos sus padres bailando con sus hijas. ¿Ves lo que le digo de legalismo? Debemos tener un balance.
Él dijo, nunca se me olvidó eso. Y cuando mi hija se iba a casar, le dije, te debo un baile. Tenemos que echar fuera todas esas cosas. Un baile en una escuela donde no están cantando cosas malas, o la canción a lo mejor es música, ¿cómo se dice? Contemporánea, esa que es de, ¿cómo se dice? De instrumental, que no es nada más de su padre con su hija. Claro que sí, claro que sí. Ahora, no me voy a ir a la discoteca donde están las personas allá tomando cerveza, fumando cigarrillos, haciendo movimientos impuros y cosas así. Ya eso es diferente, ¿verdad? Tenemos que tener un balance. Santiago 4:7 dice, así que sométanse a Dios, resistir al diablo y él huirá de ustedes, de vosotros, de nosotros. Someterse a Dios es alinearse bajo la voluntad de Dios. Es tratar de vivir una vida que agrada al Señor. Resistir es pararse firme contra el pecado, como hizo José. José salió huyendo de la esposa de Potifar, ¿verdad? Hay que huir del pecado, hay que alejarse, despojarse de todas esas cosas. Y él dice, resistir al diablo y él huirá de vosotros. En otras palabras, resistan la tentación y él huirá de vosotros. Por eso la importancia de nosotros alinearnos, para nosotros poder alinearnos bajo la voluntad de Dios, es necesario que conozcamos su voluntad. Ese es el problema, que muchas personas quieren venir a Cristo, vivir la vida del cristiano como un corredor que dice voy a correr la carrera de el maratón de Nueva York, pero nunca entrena. ¿Usted cree que va a ganar? Muchas personas no sacan tiempo para orar, para estudiar la palabra de Dios. La palabra de Dios nos santifica, nos aparta del camino incorrecto para guiarnos en el camino correcto. Juan 17:17, Jesús lo dijo. Dice, Padre, santifícalos en tu verdad. Cuando él estaba orando al Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. La palabra de Dios nos aparta del camino incorrecto y nos trae al camino correcto, a lo que es justo ante sus ojos, a lo que es bueno para nosotros. Ese es el segundo consejo y ya vamos avanzando. El segundo consejo de Dios es que nos despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia. Así como un corredor se despoja de todo lo peso, de todo lo que le impide, que entrena. Él entrena diariamente. Él se aleja de todo lo, come saludable, hace ejercicios. Se preocupa por su bien, duerme bien. Tiene un compromiso. Así nosotros los cristianos tenemos que despojarnos de todos y concentrarnos en las cosas del Señor. No quiere decir que vamos a dejarlo todo, ¿verdad? Lo que estoy refiriéndome es en la vida espiritual. Para poder mantenernos en esa carrera, y esto nos va a llevar al tercer punto. El tercer punto, el tercer consejo de Dios: correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Dice el final del verso 12:1, dice, y corramos con paciencia, con resistencia, con perseverancia, la carrera que tenemos por delante. Ya nosotros hemos hablado que debemos estudiar la vida de los héroes para ser animados por ellos. Aquí el autor de estos dos capítulos está utilizando una analogía de un corredor. Por eso fue que puse la foto de unos corredores. Y así como un corredor que se ha entrenado, se ha despojado de todo peso, del pecado, de todo lo que le hace daño para él poder estar preparado para la carrera. Ahora está en la carrera corriendo. Y ahora ve la multitud alrededor de él.
que esa multitud le está alentando, vete, dale, dale, ya casi llegas. Y ese corredor está corriendo, y mientras está corriendo por tantos obstáculos, él comienza a cansarse, comienza a sentirse cansado, comienza a desanimarse. ¿Qué hace un corredor? Un corredor en ese momento tiene que centrar su mirada ¿en qué? En la meta. Tiene que comenzar a imaginarse él llegando a la meta. Tiene que imaginarse a él que ya tiene la cinta y que él está pasando por la cinta en primer lugar. Tiene que comenzar a imaginarse que él está en el podio recibiendo la corona. Eso es lo que nos dice aquí el escritor. Nosotros como cristianos estamos en la carrera de la fe. Cuando nos venga la adversidad, los problemas, las dificultades, tenemos que buscar ánimo en las Escrituras, viendo las historias de todos los siervos del Señor, viendo las promesas del Señor. Y tenemos que centrar nuestra mirada en Jesús, porque Él es el autor y consumador de nuestra fe. Centrar nuestra mirada en Él, solo en Él. Y eso nos lleva al cuarto y último punto. El verso 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Tenemos que poner nuestra mirada en Jesús. Él es nuestro todo. La palabra autor significa el que da origen. Él es el que da origen a nuestra fe. Él es la sustancia, Él es la base, Él es nuestra fe. Porque mi fe está puesta en Él. Y luego dice, y consumador. Así que aquí hay dos cosas que tenemos que ver. No solo, voy a ir a la segunda ya mismo, pero esta es la primera. La primera es que tenemos que poner, ¿verdad?, nuestros ojos en Jesús. Él es el autor, el que da origen a nuestra fe, y el consumador, el que la completa del todo y a perfección, porque Él dio su vida por ti y por mí. Ponemos nuestros ojos en Él como autor, el que da origen, el que completa nuestra fe, pero también tenemos que poner los ojos en Jesús como ejemplo, como ejemplo. Y esa es la última parte de este verso. Mire lo que dice: el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, la vergüenza. ¿Y qué pasó? Se sentó a la diestra del trono de Dios. Dios lo exaltó. Dios lo exaltó. El gozo. Mientras Jesús lo que hizo fue trabajar día y noche. Desde que comenzó su ministerio, era predicando el evangelio, sanando enfermos para que supieran que Él era Dios, haciendo milagros, corriendo de aquí para allá, no dormía. Y en el peor momento, donde Él iba a recibir el castigo por el pecado de la humanidad en la cruz, Él no centró su mirada en ese momento. Cuando usted tenga sus problemas, no siente su mirada en ese momento. Él centró su mirada, por eso es el gozo. El gozo es, en medio de la circunstancia y del problema, usted no se concentra en el problema y usted pone su mirada en las promesas del Señor, en Dios, en Dios. Así que Él puso su mirada en que después de esa cruz, Él iba a ser resucitado, que en esa cruz Él le iba a dar salvación a usted y a mí y a la humanidad, que en esa cruz Él iba a completar el mandato de su Padre y que después de ahí iba a ser glorificado
con aquella gloria que Él tuvo antes de la fundación del mundo. Y está sentado a la diestra del Dios Padre. Y de nuevo vendrá con gloria. Así que ese es el cuarto consejo de parte de Dios para nosotros poder correr, mantenernos en la carrera de la fe. Y ya vamos a terminar. Pasé muchas partes para que no se me cansen. Primer consejo, ser animados por la palabra de Dios, estudiando la vida de los héroes de la fe. Segundo consejo, despojarse de todo peso y del pecado que nos asedia, todo lo que nos estorba para vivir una vida agradable al Señor, tenemos que echarlo fuera y alejarnos de ello. Tercer punto, correr con paciencia. Mientras está en esa dificultad en la carrera de la fe, no fije su mirada en ese momento, fije su mirada en Cristo. Fije su mirada en las promesas de Dios. Porque todas las cosas para los que creen en Dios trabajan para bien. Y el cuarto punto, poner los ojos en Jesús. En Jesús. Así que mis hermanos, pasé muchas partes ahí para no ser muy extenso. Recordemos que nuestra fe es descansar en lo que Dios nos ha prometido, en su palabra. Que no importa la situación que esté pasando, Dios está con usted. Usted es fiel a Dios. No tenga temor. Dios está con usted. Y al fin, usted recibirá el galardón, la recompensa, la vida eterna que está garantizada para todos los hijos de Él. Dios me los bendiga. Amén. Oremos.